Bueno, gente linda, ¿cómo dicen que les va la vida? ¿Bien? Yo estoy laburando un poco con configuración interna de médula, que lo grabé pero me excedí en el tiempo, así que lo voy a volver a grabar pero más tranquilo y en dos partes. ¿Estamos? Porque en realidad tenemos que hablar de unos conceptos que es necesario que ustedes conozcan. Si yo hablaría directamente de configuración interna de médula, serían 3 minutos, pero quedarían las cosas colgando y eso no sirve. Eso así no, dijo la chiqui. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno habla de configuración interna de alguna parte del encéfalo, basta con hacer un corte, Charcot, flashing o sagital, e identificar cada una de las partes grises o blancas que están contenidas en ese segmento del encéfalo. ¿Se entiende? Sí. Bien, yo tengo una muletilla que es el ¿se entiende? Muletillas es cuando uno en una exposición repite siempre lo mismo. Mi muletilla son dos. El bien, bien, bien. Bien. Esa es una. Y el ¿se entiende? ¿Se entendió? Es otra. Así que yo en realidad debería hacer un esfuerzo por obviar las muletillas. Pero como estamos entre amigos, o ustedes y yo somos amigos, manga de guachos, no me van a decir que no, no va a haber problema. ¿Sí? O sea que puedo exponer tranquilamente sin que ustedes me hagan esos análisis didácticos tan exhaustivos. Bueno, entonces, bueno, ahí está el bueno. Bien, ahí está el bien. Che, que después no me alcanza el tiempo. Para poder entender la configuración interna de la médula, basta con hacer un corte horizontal o flashing de médula e identificar los diferentes elementos. Pero si no sabemos cuáles son esos elementos, no podemos identificar un pedo. Entonces, lo que yo creo conveniente es introducir un poquito en qué cosas vamos a encontrar en la médula. Para mí la mejor manera de explicar sistema nervioso, desde mi humilde postura, es primero configuración externa, las diferentes partes y la configuración externa. Punto. Después hablar de pares craneales y vías de conducción nerviosa. Primero vías de conducción nerviosa, después pares craneales. Y en última instancia hablar de configuración interna. Pero bueno, nosotros formamos parte de un sistema y el sistema lo da de otra manera. Así que bueno, perdemos tiempo hablando y repitiendo 70 veces lo mismo. Cuando hablamos de configuración interna de la médula, nos basta con hacer un corte Charcot de esta médula como acá lo vemos, una rebanadita como si fuese una banana. Esto es anterior, nos damos cuenta porque el surco anterior en la configuración externa es mucho más marcado que el posterior, que casi no existe. Y esta es una vista superior. Entonces decimos que la sustancia gris, es decir, los acúmulos de cuerpos neuronales, son internos y tienen forma de letra H, en la cual encontramos un asta anterior, que es esta, un asta posterior, un asta intermedio lateral que ocupa la zona torácica alta y cervical, y una comisura gris que une ambas estructuras, la de la derecha y la de la izquierda. En el medio, acá se alcanza a ver un orificio obliterado que es el conducto del epéndimo. Ahora bien, la sustancia gris, que es periférica, está dividida en tres cordones. Del asta anterior salen fibras blancas que van a formar, son motoras, forman la raíz anterior del nervio raquídeo. Al asta posterior llegan fibras blancas sensitivas que corresponden a la raíz sensitiva posterior del nervio raquídeo. Estas raíces, la anterior y la posterior, dividen a todo lo que es blanco periférico. Si es blanco son axones y son dendritas, en tres cordones. Un cordón medular blanco anterior, uno lateral y uno posterior. Acá vamos a ver que tanto lo blanco como lo gris llevan diferentes tipos de información. A nivel de lo gris están los núcleos de las vías de conducción nerviosa y a nivel de lo blanco están las fibras por las cuales ascienden o descienden esas vías de conducción. Conocer cuáles son esos cordones blancos y cuáles son esos núcleos grises forman lo que se denomina sistematización medular, que lamentablemente
tenemos que conocer. Pero es muy fácil, no se apuren, cuando vean bien, cuando terminen de estudiar todo el sistema nervioso lo van a poder integrar y entender y van a ver que es una pelotudez. Mientras tanto, paciencia y a repetir un poco de memoria. Yo trato de que no sea tan de memoria, pero bueno, todo no se puede. ¿Qué es una vía de conducción? Algo hablamos ya. Acá les muestro una vía que es la vía del tacto fino o tacto epicrítico. Esto es médula, bulbo, esto sería protuberancia, acá estaría el mesencéfalo, esto es el tronco del encéfalo, el tálamo óptico y la corteza cerebral. Entonces, una vía de conducción, las vías de conducción se dividen en aferentes y ferentes. Las aferentes, las que suben, son las sensitivas. Tacto, dolor, temperatura y la vía propioceptiva. Ya hablamos de eso, así que no voy a volver a hablar de vías de conducción. El tacto puede ser fino o grosero. El tacto fino o epicrítico es aquel que discrimina. Se origina como toda vía ascendente en un ganglio periférico donde está la primera neurona. Y de ahí salen fibras que ascienden por la médula, llegan al bulbo donde encuentran su segunda neurona, pasan por la protuberancia, llegan al tálamo donde encuentran la tercera neurona y por último llegan a la corteza sensitiva a nivel parietal. En este caso, esta vía en particular tiene 4 neuronas. Todas las vías ascendentes sensitivas, tacto, dolor, temperatura y las propioceptivas, tienen su primera neurona en el ganglio raquídeo. Todas tienen su segunda neurona en el asta posterior de la médula, a excepción del fucking tacto fino, que la tiene a nivel del bulbo en los núcleos de Golgi de Burdas. Pero eso no se caliente, eso lo vamos a ver después cuando veamos las vías de conducción. Nosotros tenemos que centrar nuestra atención a este nivel, a nivel medular. ¿Sí? Bien. Eso lo avanzamos porque no nos sirve. Entonces, ¿cuáles son las vías de conducción sensitivas? Tenemos el tacto fino, el tacto grueso, la vía termoalgésica y la vía propioceptiva. El tacto fino o discriminador encuentra su segunda neurona en los núcleos de Golgi de Burdas a nivel del bulbo. Nosotros deberemos estudiarla antes, hacia abajo, a nivel de la médula, que ya lo vamos a ver. El tacto grosero es aquel que nos dice que el que no discrimina. Por ejemplo, yo agarro un elemento redondo de metal, digo, esto es redondo y es de metal, ese es el tacto grosero. Cuando empiezo a discriminar, que tiene letras, que tiene una carita, que es una moneda, ya ese es el tacto fino. Sí, muy a grosso modo, muy rápido porque si no, no llego. El tacto grosero, como todas estas vías, tiene su primera neurona en el ganglio raquídeo. No nos importa porque estamos hablando de configuración interna de la médula. La segunda neurona está en el asta posterior de la médula, en un núcleo que se denomina núcleo esponjoso del estrato zonal de Waldeyer. Con que digan núcleo esponjoso, alcanza y sobra. De ahí las fibras salen y ascienden como haz espinotalámico anterior o medialuna de Dejerín. Esto pasa en la médula. Esto no, esto pasa en el bulbo. Pero como no lo voy a dejar colgado, igual lo pongo. Pero esto no es en la médula. Todo lo que vamos a ver después sí es en la médula. Y necesitamos conocerlo porque después lo vamos a incluir cuando hablemos de sistematización medular. La vía termoalgésica se va a originar en un núcleo que se encuentra en el asta posterior, que si no me olvido es el núcleo de Rolando, de la sustancia gelatinosa de Rolando. Y de ahí salen fibras blancas que forman el haz espinotalámico lateral. La vía propioceptiva se divide. La vía propioceptiva es la que habla de el tono muscular y la disposición de las articulaciones en el espacio. Tiene una parte que es consciente y una parte que es inconsciente. La parte consciente, por ejemplo, en este momento yo miro para arriba y digo, ¿cómo tengo las rodillas? Las tengo, yo estoy cruzado de piernas, sentado en el sillón de la compu, cruzado de piernas. Entonces, las rodillas las tengo flexionadas y no tengo que mirar, pero si lo hago consciente. De eso se encarga la vía propioceptiva consciente, que corre por la misma vía que el tacto fino. O sea que la vía propioceptiva consciente no tiene núcleos a nivel medular, sí tiene sustancia blanca como ahora lo vamos a ver. La inconsciente es aquella que yo no soy consciente, obviamente el nombre lo dice. Por ejemplo, el tono muscular
se divide en dos grupos, en directa y cruzada. La directa tiene un núcleo, que es el núcleo de Clark-Stilling, a nivel del asta posterior de la médula, y de ahí las fibras ascienden como haz espino-cerebeloso directo o de Flechig. La vía proprioceptiva inconsciente cruzada, que es la otra variedad, tiene un núcleo que es el núcleo de Betcherev y asciende como haz espino-cerebeloso cruzado o de Gowers. Presentadas de esta manera las vías de conducción, no vamos a ver nada. Acá quedamos, ¿sí? Hasta acá llegamos. Vemos el video que viene, donde lo podemos charlar un poquito mejor. Martín sigue jodiendo en el agua y yo los encuentro en escasos 2 minutos. Chau, amores, suerte. Rico, 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 dijo la Wendy.